Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a analizar la carta de Javier Milei, uno de mis economistas favoritos de mi país natal, Argentina. Vamos a ello. Vamos a empezar leyendo una redacción del diario El Perfil y vamos a ir frenando en cada párrafo para ir analizando cada aspecto de su carta. En el diario Perfil dice lo siguiente. En la página del diario Perfil está esto. Si no te llamo, llámame vos, porque estoy dinamitado. Son las 3 de la tarde del viernes y en un bar de Palermo, Javier Milei corta la comunicación con un periodista. Quieren hacer una tapa conmigo, dice abriendo sus ojos celestes, con la mirada baja y pendiente de WhatsApp. Los pedidos de notas van apareciendo en tiempo real sobre la pantalla de su celular. Me estoy volviendo loco, pero solo voy a los lugares donde me divierto, dice dejando el teléfono sobre la mesa. Bueno, acá ya tenemos un dato muy importante que dice, me estoy volviendo loco, pero solo voy a los lugares donde me divierto. ¿No? Entonces, importante que dice que va a los lugares donde él se divierte. Esto lo dice en algunas ocasiones, también en televisión, como que refleja su lado, su lado más que su lado sería su relación con la diversión, ¿no? Como que le gusta entretenerse más que nada. Bueno, eso nos habla de su casa 5, ¿no? La casa 5 la tiene en Géminis y justamente Géminis en casa 5 nos viene a decir como un tipo de juego o de relación con el juego hacia lo entretenido, pero entretenido en el sentido geminiano, o sea, dinámico, no nada de compromisos ni cosas raras que le parecen a Géminis, obviamente, ¿no? Entonces, y como su Sol en Libra, que porque él es de Libra, está fusionado con Mercurio, que es regente de Géminis, entonces él tiene, digamos, una gran fuerza a la hora de jugar de forma entretenida. Por eso no le gusta mucho el compromiso. Después ahora cuando toquemos la casa 7, que es el compromiso que puede llegar a tener con una pareja o con un socio, vamos a ahondar en detalles. Pero principalmente eso. Con ese párrafo sacamos de que su forma de coquetear o de jugar, porque el juego está relacionado con el coqueteo también y con la sexualidad, todo eso él lo expresa de una forma práctica y dinámica. Que eso es principal, esa palabra es muy importante, porque Géminis es muy dinámico. ¿Sí? No le gusta, mi hermano es geminiano y se nota mucho. No le gusta estar muy quieto en un lugar o estar dando vueltas mucho sobre un solo tema. Pero en el caso del juego es eso, ¿no? La relación que tiene Milei con su entretenimiento es dinámica. Es un entretenimiento dinámico. Por eso siempre recalca el hecho de divertirse, como que él vive para divertirse. Porque claro, su Sol, que es su esencia, el 98% de su del sistema solar y de su carta natal, hace que tenga mucho que ver en su vida la forma de entretenerse, que es la casa 5. Es el juego. Y encima, en Géminis, o sea, un juego dinámico. ¿Mm? Bueno, sigamos leyendo. Dice, dale, empecemos. Propone este economista famoso por un histrionismo que a su vez es criticado cuando su vocabulario se eleva. Así quedó expuesto la semana pasada cuando le dijo a los gritos burra a una periodista, que lo interpeló en una conferencia. Bueno, ya con esto ya podemos hablar también de otras situaciones que ha tenido Milei a lo largo de su carrera mediática, donde muchos le han criticado por su lenguaje muy escaso en tendencias políticamente correctas. Y bueno, eso es justamente porque en su carta natal, ahora lo voy a dibujar acá, en su carta natal tiene este personaje que es Escorpio,
en la casa 10. Y en la casa 10 es, es el reconocimiento social, ¿sí? Es como el mundo reconoce, nos reconoce en nuestro entorno social. Y justamente Milei tiene Júpiter en Escorpio, Venus en Escorpio y Neptuno en Escorpio. Y lo que se le nota mucho es justamente ese lado escorpiano, ¿no? Porque tiene Júpiter en Escorpio y Júpiter es expansivo, ¿sí? Y Júpiter en Escorpio es, en casa 10 quiere decir que lo reconocen como una imagen pública muy intensa y muy apasionada, ¿sí? Y Escorpio no entiende de formas. A Escorpio no le gustan las formas, no le interesa las formas. O sea, a Scorpio le interesa el contenido y Milei muchas veces, en contadas ocasiones, en varias ocasiones, ha dicho que a él no le interesan las formas, le interesa el contenido. Y por eso no le importa tener un lenguaje poco ortodoxo, ¿no? O un lenguaje informal. Y bueno, justamente es por esto. Porque tiene Júpiter en Escorpio y Júpiter exagera todo y Júpiter en Escorpio es exagerar la intensidad y la pasión de Escorpio. Y en casa 10 es todo lo que miramos en televisión, estamos viendo su casa 10 y su ascendente que lo tiene en Acuario. Entonces, si mezclamos el ascendente en Acuario, que es espontáneo y liberal, justamente porque Acuario tiene que ver con lo liberal, y justo, bueno, acá nos estamos adelantando un poco porque más adelante vamos a tocar el lado de sus ideales. Si mezclamos lo espontáneo con lo intenso y apasionado, tenemos lo que nosotros vemos en la tele de Milei. Muy distinto cuando lo tenés cara a cara, que ya sería casa 1, casa 7. Que ahora ya vamos a hablar de esto después. Bien, sigamos leyendo, a ver. Bueno, dice, no hay excusas que valgan para eso, igual se lo he dicho a varias personas, es mi forma, la realidad es que no está bien, no puedo seguir con esta boca de cloaca que tengo. Eso me suena mucho a Scorpio. Bueno, él se hizo una autocrítica, Milei, por eso esto está entre como que se dice, entre comillas, porque quiere decir que esta partecita la dijo él. Y justamente esa boca de cloaca que tengo, que él se autodenominó, tiene que ver con esta energía escorpiana que tiene muy presente en el medio cielo. Y encima tiene Venus acá, o sea, quiere decir que lo disfruta también. En el fondo de su ser, disfruta mostrarse de esa manera. Bien, seguimos. Acá dice, tiene fans que le hicieron canciones y caricaturas que subieron a las redes sociales. Pero Milei sigue su paso. Es ese que lo muestra despotricando de la misma forma a que a Inés, Marcos Peña y al Papa Francisco. Y hace unos días le dijo no al Bailando, al reality de Tinelli porque no tiene tiempo. Bueno, todo este párrafo habla de las formas, que ya acabamos de las formas que tiene de Milei de mostrarse frente a las cámaras, que ya lo acabamos de mostrar. Y después dice, liberal libertario, así se define, en defensa siempre de la economía del libre mercado. Y Milei dice, vos te podés meter en la cama con cualquiera. Suele graficar cuando le preguntan por su bandera que ve al Estado directamente como un enemigo. Por eso se define también como minarquista y, si fuera por él, siguiendo con la metáfora explosiva, habría que dinamitar el Banco Central para que las cosas anden sobre rieles en nuestro país. Semejante línea de pensamiento le ha traído miles de detractores. Sin embargo, asegura, dice no sentirse dolido. Es tu opinión, tu propiedad y yo no la puedo invadir. Que digan lo que quieran, afirma. Bueno, acá está tocando el tema de sus ideales, ¿no? Todos sabemos que Javier Milei es libertario, ¿sí? Es liberal libertario. Pero es minarquista en el corto plazo y ideológicamente y filosóficamente es anarcocapitalista. Bueno, eso es justamente porque tiene justamente, que ahora lo voy a dibujar, mucha energía planetaria, mucha presencia astral en su casa 9 que tiene que ver con los dogmas, las creencias, las ideas, las filosofías que uno emprende.
actividades religiosas, todo ese tipo de cosas, estudios superiores, todo ese tipo de cosas tienen que ver con casa 9. Y justamente Milei tiene 1, 2, 3, 4 planetas en casa 9. Bueno, y tiene Marte, Plutón, Urano y Mercurio, que está entre casa 9 y casa 10, que bueno, está a 1, 2, a ver, 1, 2, 3, a 3 grados más o menos. Podría considerarse ya de casa 10 Mercurio porque está muy cerquita de la cúspide y las cúspides son imanes que transportan la energía. Y cuando el planeta está muy cerquita de la cúspide ya se lo considera parte de la otra casa. Y está en conjunción con el Sol Mercurio, así que prácticamente Mercurio estaría en casa 10. Pero tiene Marte, Plutón y Urano en casa 9. Y esto nos viene a decir el porqué de sus ideas liberales. Urano es liberal, ¿sí? Porque Urano es el rayo que cae del cielo, es no le gusta la estructura, es lo contrario a Saturno. Acá tenemos a el Saturno de Milei. Y Saturno es... esperen que lo voy a señalar con una línea. Ahí está. Saturno es la realidad, ¿sí? Es la realidad y son las estructuras. Por eso Saturno tiene un anillo, porque le gusta controlar el espacio y el tiempo, ¿sí? A este Saturno, a este personaje. Bueno, pero Milei no tiene Saturno en casa 9, tiene Urano en casa 9. Y entonces sus ideas y sus filosofías son uranianas, o sea, liberales. Urano tiene que ver con la libertad. Y encima es regente de su ascendente, o sea, de lo que muestra a la gente cuando se presenta, ¿sí? Cuando él se presenta es la imagen que nosotros vemos de él. No es su esencia, sino que es su ego, su coraza, ¿no? Todos tenemos nuestra coraza. Bueno, Milei la tiene en Acuario. Por eso es un personaje un tanto original, exótico y espontáneo. Y liberal, obviamente. Y esa coraza, ese ego, digamos que lo canaliza desde su casa 9, que son sus creencias y sus ideas, y sus estudios superiores, que es economía también, porque bueno, la casa 9 tiene que ver con los estudios superiores, a su ascendente, ¿sí? Porque Urano es regente de Acuario. Bueno. Y también conocemos parte de su vida privada también, justamente porque Saturno también es regente de Acuario. Entonces también parte de su patrimonio y su historia a veces la cuenta en televisión o la termina contando por H o por B. Es una ventaja porque necesitamos saber mucho de su historia para poder rectificar la carta. Yo la rectifiqué a los 12:37 porque no encuentro el horario oficial, o mejor dicho, el horario de su acta de nacimiento. Pero igualmente, aunque uno tenga el acta de nacimiento, hay que rectificarla porque a veces los médicos o el hospital donde uno nació no es muy preciso y no encaja con mucha exactitud como la necesitamos los astrólogos, porque por 1 o 2 minutos se te puede correr una casa de signo o cualquier otra cosa que nos puede modificar toda la carta. Y va a depender también los casos, también, porque hay cartas que por más que la corras 1 o 2 minutos no te cambia algo, ¿sí? Entonces, pero es muy delicado el tema del horario en la astrología. Más que nada las casas y la luna. Entonces, seguimos. Estábamos hablando de su ideología y en su casa 9 justamente tiene mucha presencia, mucha energía astral y tiene Urano que tiene que ver con la libertad. Eso es muy importante y que además es regente de su ascendente, que es su cuerpo, su caparazón, su ego. Bien. A ver, vamos a seguir leyendo. Acá le estaban haciendo una entrevista y le preguntan, ¿es un personaje todo esto o es así en la vida real?
Bueno, acá ya les adelanto algo. No, no es un personaje. Es la vida real de él porque justamente lo que estamos viendo en su carta astral. Bueno, ahora sí, seguimos leyendo. ¿Es un personaje todo esto o es así en la vida real? Pregunta el que lo entrevistó. Y Milei elige no responder. Les manda entonces la pregunta por audio a dos de sus íntimos amigos, Rodolfo Renis y el economista Diego Giacomini. Javier Milei es la persona más genuina y transparente que puedes encontrar en la Tierra. Javier Milei hace las cosas para divertirse. Javier Milei hace solo lo que le da placer. Javier Milei en pijama en su casa es exactamente igual al que ves de traje oscuro de rayas en televisión, dirá Giacomini en otro audio, culminada ya la entrevista. Hace unas semanas Milei lo hizo de nuevo, sorprendió a la opinión pública al afirmar que para él sus padres estaban muertos, por ahí sigue la charla. Bien, entonces hasta acá sabemos que Javier Milei se muestra tal cual como es él en su vida personal, en su vida privada. Y bueno, y que dice justamente una palabra muy importante que dice Milei hace solo lo que le da placer. Y esto nos habla de Venus. ¿Mm? Él tiene Venus en la 10, o sea que él muestra, eso quiere decir que él muestra lo que él disfruta de la vida, lo muestra en televisión, ¿sí? Y lo muestra en el escenario, que en este caso es la televisión, pero puede ser cualquier otra cosa, o lo puede mostrar en un recital de rock o en cualquier tipo de escenario, ¿sí? Como lo es la televisión. Y además que, bueno, Venus es el regente de su alma, porque Venus es regente de Libra y de Tauro. Así que este Venus tiene mucha presencia. Y al estar en Escorpio, tiene un placer intenso y apasionado. Así que eso es lo que vemos de Milei. Lo que vemos de Milei es que es un personaje que tiene unas ideas libertarias, que eso tiene que ver con su casa 9, que hay mucha presencia en casa 9, y que además que está Urano, que es regente de su ascendente, y además vemos su casa 10, que es su reconocimiento social, ¿sí? O sea, nosotros vemos la 10 y el ascendente al principio, pero después nos terminamos dando cuenta que él tuvo estudios universitarios y que se volvió un muy buen economista y que gracias a eso nosotros podemos disfrutar de lo que él sabe. Y por eso la 10 es la consecuencia de la casa 9. Y así sucesivamente. La 9 es la consecuencia de la 8 de la 7 y así. Pero como él tiene mucha fuerza entre la 9 y la 10, entonces a medida que fue creciendo, él fue estudiando mucho sobre economía y reforzando mucho sus ideas liberales por estar Urano acá, regente de su ascendente, y de ahí pasó al éxito, ¿no? Al estrellato. O sea, como imagen pública en la televisión, pero también él ha tenido unas bandas cuando era adolescente, que después ya vamos a hablar de eso. Bueno, sigamos leyendo. Vamos a retomar un poquito acá atrás que dice, hace unas semanas Milei lo hizo de nuevo, sorprendió a la opinión pública al afirmar que para él sus padres estaban muertos. Por ahí sigue la charla. Y le pregunta el entrevistador, ¿se arrepiente de esa frase? Para nada, contesta Milei. Y le vuelven a preguntar, ¿qué le hicieron puntualmente? Y acá contesta Milei, mi viejo me cagaba a trompadas. No me olvido más de una golpiza que me dio el 2 de abril de 1982, cuando tenía 11 años. Estábamos viendo en la tele todo lo de Malvinas y a mí se me ocurrió decir que eso era un delirio, que nos iban a romper el culo. A mi viejo le agarró un ataque de furia y empezó a pegarme empezó a pegarme trompadas y patadas. Me fue pateando a lo largo de toda la cocina. De grande dejó de pegarme para infligir violencia psicológica. Bueno, acá ya tenemos un conflicto muy fuerte con su padre. Al principio fue de su infancia fue violencia física que le hizo su padre y luego fue violencia psicológica, ya más de grande. Entonces, bueno, en la carta astral esto está, o sea, tenemos que ver quién es su padre y quién es su madre. O sea, tenemos en la casa 4 es la figura paterna, que en algunos casos puede ser al revés, siempre hay que ver quién hizo de padre. Y la casa 10 sería su figura materna, ¿sí? Bien, pero en este caso
es una familia tradicional, ¿sí? O sea, con el padre con la figura paterna y la madre con la figura materna. ¿Por qué? Porque el padre era violento y también le ejercía violencia psicológica sobre Milei. Y bueno, y justamente la violencia nace de Marte. ¿M? Marte es el planeta de la acción, de la guerra, que lo tenemos acá, Marte. ¿M? El circulito con la flechita hacia arriba, ese es Marte. Bueno, Marte es regente de la casa 4, del signo que está en la casa 4, que es Aries, porque Marte rige a Aries y a Escorpio, ¿sí? O sea, rige a esos dos signos, a Marte, a Escorpio y a Aries. Entonces, esta energía, Milei la tiene en semisextil, ¿m? La tiene en sextil con Neptuno, ¿sí? Y también tiene, pero es un sextil bastante fuerte, porque tiene una diferencia de 2 grados, el sextil este, pero también tiene una relación Marte-Venus. ¿Por qué? La diferencia que hay entre Venus y Marte en este sextil es una diferencia de 6 grados, o sea, es un sextil débil, ¿sí? ¿Para qué? Vamos a cambiarle el color para identificar el sextil. Entonces vamos a poner un color más clarito, ahí está. Este es el sextil. ¿Mm? Ahí está, que involucra a Neptuno y a Venus. El sextil es más débil entre Marte y Venus, pero como Venus tiene una conjunción con Neptuno, ya se lleva el sextil de Neptuno, se lo lleva, el sextil fuerte de Neptuno se lo lleva a Venus. Y además que tiene un leve sextil Marte-Venus. Y bueno, y como la casa 4 es Aries, ¿sí? Está Aries en la casa 4, que sería la figura paterna, que está regido por Marte. Aries está regido por Marte. Marte sería el padre, ¿m? Y Venus es la madre. Entonces, hay una relación energética entre su figura paterna y su figura materna. Marte-Venus. Además que Venus es regente de Libra y Marte es regente de Escorpio, así que también hay una relación energética. Y claro, pero ¿qué pasa? También hay un sextil entre la infancia de Milei, que es la luna en Leo, y Marte, que sería el padre. Pero al mismo tiempo, esta luna tiene una cuadratura, que la voy a dibujar acá en rojo, entre la luna y el Sol y Mercurio. Ahí va. Esa cuadratura. Este es un aspecto de crisis, de tensión. ¿Sí? Y entonces tuvo una crisis en su infancia con su alma, su esencia, que es el sol, su comunicación, y la luna, que es la infancia. Y habíamos leído que Milei, cuando estaba el tema de las Malvinas, él había hecho una crítica hablando con el padre sobre el tema de las Malvinas, y el padre se enojó y lo cagaba a trompadas, ¿no? Y justamente, bueno, eso le generó un trauma a su niño, que es la luna, y por eso esta crisis, esta cuadratura, nos viene a reflejar ese problema, pero que a su vez la luna está en sextil con su padre, o sea, tenía una relación un tanto armónica con su padre, pero esta cuadratura es la que demostraba la violencia de su padre, ¿sí? Pero que además tiene una relación Marte-Venus, y este Marte-Venus es la complicidad, o sea, nos viene a mostrar la complicidad que tenían la madre con el padre, ¿sí? Porque según Milei, la madre hizo de cómplice de su padre. Y
y se callaba y lo defendía al padre, obviamente. Y eso es por la relación Marte-Venus que tiene acá Milei, ¿sí? A ver, vamos a seguir leyendo, a ver qué podemos seguir sacando. Ahora dice, Javier Milei nació en Palermo, luego se fue a vivir a San Peña en 3 de febrero a los 18 años. Entre 1988 y 1989 probó jugar en las inferiores de Chacarita, pero se dio cuenta en plena hiperinflación de que lo suyo era la economía. En esos años fue también cantante de rock, hacíamos covers de los Stones y componíamos temas propios. Rememora Milei eso. Bien, esto nos viene a decir, o sea, cuando el párrafo dice, menciona que él jugó en las inferiores de Chacarita, todos sabemos que jugó como arquero. Bueno, eso tiene que ver con Mercurio, ¿sí? Porque Mercurio rige las manos y Mercurio está en Géminis. O sea, Mercurio tiene que ver con las manos, mejor dicho, y Mercurio y el signo regido por Mercurio está en Géminis y el otro está en Virgo. O sea, Mercurio rige a Géminis y a Virgo. Entonces, una actividad que tenga que ver con las manos o con la comunicación también, cualquier tipo de actividad que tenga que ver con las manos o con la comunicación, se va al área donde él se divierte. O sea, él se entretenía mucho siendo arquero también, pero también se entretiene mucho cuando habla, o sea, cuando está en el público hablando o cuando está en televisión hablando, y van a ver que él mueve mucho las manos. Bueno, eso es justamente porque tiene mucha energía mercurial ahí en la casa 10 y conjunto, fusionado con su alma, que es el Sol en Libra. Bien, entonces seguimos leyendo y dice... y había también mencionado acá el párrafo de que en ese año había descubierto la pasión por la economía. Bueno, la pasión por la economía es porque tiene Marte en relación con Neptuno y Venus, y este Marte está en la casa 9, que la casa 9, la casa 9 tiene que ver con los estudios superiores, con los estudios superiores, con las ideologías, las filosofías, las actividades religiosas. Y bueno, justamente la pasión la viene a reflejar esta relación Marte-Venus, porque Venus tiene que ver con el placer, con el disfrute, y Venus en Escorpio es el placer pasional e intenso. Entonces él tiene un placer muy profundo y pasional e intenso por la economía. Ahora dice, fue en la universidad cuando sufrió esa violencia psicológica que menciona por parte de su padre. No me pasaba guita, dice. Me ponía nervioso cuando estudiaba, justo en el momento que más estrés tenía. Mi madre fue cómplice con su silencio. Bien. Entonces dice que eso le estaba pasando, o sea, eso le pasaba, el problema el problema que tuvo con su padre le pasaba justo cuando él estaba estudiando, cuando él se estaba formando como economista. Y bueno, justamente, Marte es el padre, ya lo que ya habíamos mencionado. Y Marte lo tiene justo en casa 9, que son los estudios superiores. Y que su madre fue cómplice. Y fue justo donde más sufrió Milei, fue cuando estaba estudiando economía. Porque el estrés que sufría en su familia no le dejaba seguir estudiando. O se la complicaba, porque al final después terminó estudiando. Terminó la carrera. Pero bueno, ese conflicto que él tenía entre sus estudios superiores y su familia tiene que ver con este Marte, que es el padre, que está en sextil con Venus, que sería su madre, que a su vez tiene Neptuno, que Neptuno es como una niebla que no te deja ver el problema o te genera confusiones. Y también tiene un sextil a la luna que son sus emociones, ¿sí? Y es el niño interior que lleva guardado, pero todo esto son relaciones armónicas. Lo que pasa que en esta relación armónica está esta cuadratura que lo arruina todo. Esta cuadratura Luna, Sol, Mercurio, ¿sí? Entonces, que además su madre es una mezcla entre Venus en Escorpio y Sol en Libra, porque la madre justo está acá en el medio cielo, ¿sí?
El medio cielo es la madre y está el Sol junto con Mercurio acá en el medio cielo. Entonces tenemos una combinación entre Mercurio, Sol en Libra y Venus, Neptuno en Escorpio, que sería su madre. Entonces, pero bueno, como hay una relación Marte-Venus-Neptuno, hay una relación entre su padre y su madre, una relación armónica, o sea, un compromiso, una complicidad, que es lo que menciona Milei. Una complicidad que termina siendo una complicidad negativa, ¿m? Que está relacionada con la infancia de Milei y que al mismo tiempo esa cuadratura al medio cielo hace que ese problema, ¿sí?, también lo tenga con su madre. Porque habíamos dicho que el Sol también es su madre. Porque está acá en Libra, justo en el medio cielo, y Venus también es su madre porque es regente de Libra, y el medio cielo está en Libra, entonces Venus también es su madre. Entonces hay mucha relación entre una relación, como habíamos dicho, armónica entre su padre y su madre, pero eso le generaba conflicto, el conflicto que tenía Milei con sus padres. Bien, y eso a su vez le generó un trauma. ¿Por qué? Porque también tiene que esto también es lo que hace que agrava el problema familiar de Milei, que tiene una oposición Venus-Saturno. Y Saturno está en la casa 4, o sea que todo esto que está en la casa 4 es todo lo que él vivía en su familia. Tenía una oposición de las reglas o más que las reglas, en las obligaciones que él tenía que hacer en su familia, con este Venus, que vendría a ser su madre, que a su vez su madre estaba relacionada con su padre, con Venus-Marte, y bueno, y el padre probablemente cuando vio que algo no le gustaba, cuando rompió una estructura de las normas de su familia, Milei, o sea, decir algo que en realidad es positivo, una crítica constructiva sobre el tema de las Malvinas, el padre se ve que no le gustó y bueno, lo cagó a trompadas. Bien. Entonces, pero por eso él tenía un tira y afloje entre su casa 4, que es su familia, su historia familiar, y su casa 10, que es la imagen que él daba al público. Entonces, y también esa imagen que daba al público tenía un sextil a su casa 9, que es son los estudios superiores. Entonces, del estudio superior él estaba queriendo pasar, y como que el medio que lo estaba consiguiendo, a su éxito, que sería el mostrarse como economista al mundo. Pero había esa tensión entre su familia y su casa 10 y casa 9, que serían los estudios superiores, y el alcanzar el reconocimiento social. Bien, vamos a seguir leyendo. Y también es muy importante cuando dice: mi madre fue cómplice con su silencio. Y bueno, el silencio tiene que ver mucho con Escorpio, porque Escorpio también le gusta esconderse, ¿sí? Porque Escorpio tiene miedo de sí mismo muchas veces. Porque como es intenso y apasionado, a veces tiene miedo de mostrarse, de mostrar esa intensidad y esa pasión que no tienen los demás signos. Bien. Dice que acá el entrevistador dice: tiene una hermana menor, ¿con ella se lleva bien?, le pregunta. Milei responde: la adoro, tengo excelente relación, es un ser humano formidable, la tuvieron que internar en su momento cuando me peleé con mi padre, mi mamá me llamó esa vez para decirme que por culpa mía se iba a morir. Bien, la relación con su hermana es casa 3, ¿sí? Siempre la casa 3 es la relación que tenemos con los hermanos. Y fíjense que en la casa 3 tiene la cúspide de la casa 3, cae en Piscis, justo ahí. Justo ahí cae su casa 3. Bien, eso quiere decir, demuestra por qué la imagen que él tenía de su hermana, o que él tiene de su hermana, es de un ángel, ¿sí? Porque justamente Piscis da como ese aire angelical.
porque Piscis es el último signo del zodíaco y es lo que está más cerca del cosmos, ¿sí? Del universo. El contacto con mejor dicho, con el cosmos y el universo. Es el último signo que está más cerca del contacto con el cosmos y el universo. Y por eso entender a Piscis es muy difícil, porque Piscis tiene que ver mucho con la fantasía, con los sueños, con esto, con el idealismo este surreal, ¿no? De, de lo angelical, de todo eso, de cuando ves a alguien o cuando te enamoras de alguien de forma eh, muy así surrealista, ¿no? Como que ya lo ves a la persona como una persona muy angelical o así, de esa manera, o muy fantasiosa. Eso es Piscis. Y justamente coincide con lo que dice acá, ¿no? Que dice, es un ser humano formidable, dice. La tuvieron que internar en su momento cuando me peleé con mi padre. Dice, mi mamá me llamó esa vez para decirme que por culpa mía se iba a morir. Dice, bueno, eso también tiene que ver con que en la casa 3, además de tener Piscis, tiene Aries y tiene Quirón en Aries. Y Quirón es la herida emocional que tenemos todos dentro. Y Quirón tiene un trino a la luna, por eso se llevaba bastante bien con la hermana desde muy pequeño, porque la luna tiene que ver con nuestra infancia. Y el trino a Quirón quiere decir que en casa 3 quiere decir que tenía una buena relación con su hermana, pero este Quirón tiene una oposición, que ahora la voy a dibujar, tiene una oposición a Urano, ¿m? Con una diferencia de 4 grados, pero es una oposición. Y también, bueno, tiene una oposición a Marte, también, ¿sí? Ahí está, a Urano y Marte. Bueno, eso quiere decir que Marte, como es el padre, por culpa de los conflictos que él tenía con su padre, apareció algo muy repentino y espontáneo, o sea, muy impredecible, que era que su hermana la habían internado por culpa del estrés que estaba sufriendo por el problema que tenía su hermano con su padre. Y bueno, acá está relacionado, ¿ven? Quirón, casa 3, que es la hermana, o también la casa 3 tiene que ver con los viajes cortos, con los parientes cercanos, con los familiares cercanos, con los vecinos y también con los hermanos, porque es nuestro entorno la casa 3. Y bueno, él tiene Marte en oposición a Quirón y Urano, que es lo impredecible, también en oposición a Quirón. Y Marte, como es el padre, propulsó, junto con el conflicto que él tenía con Milei, con su padre con Milei, propulsó esa recaída de su hermana, y eso le generó también un daño emocional a Milei, porque tiene un trino de Quirón a la luna, que la luna rige las emociones. Por eso se acuerda mucho de eso, Milei. Bueno, ahora sigamos. Le pregunta el entrevistador, ¿hizo terapia alguna vez? Milei responde, hago al día de hoy. El entrevistador sigue con lo siguiente. Sus detractores ponen en foco el modo en que habla. ¿Llegó a alguna conclusión en relación con aquella violencia? Y Milei responde, ¿vos te imaginás la diferencia entre un nene de 11 años y un gigante de 1,90 m y más de 100 kilos? Lo que te puedo decir es que desde ese momento no le tuve miedo a nada más. Bueno, eso está hablando de la relación con su padre, que ya lo habíamos tocado. Bueno, acá dice, en una nota dijo que hubo una época de su vida en la que estuvo literalmente en el piso, dice el entrevistador, y Milei responde, sí, tendría 33 años y me había quedado sin laburo. En ese contexto llegué a pesar 120 kilos, pero reviví. Me acuerdo de que me compraba una pizza grande y esa era mi comida de todo el día. En ese momento el único que estuvo conmigo y por eso nadie
puede disputarle un ápice es Conan, mi perro. Bueno, acá ya tenemos varias cosas para sacar. Decía que a sus 33 años había quedado sin laburo, ¿sí? En ese contexto llegué a pesar 120 kilos. Bueno, eso de 120 kilos que llegó a pesar 120 kilos es porque tiene una cuadratura de Júpiter al ascendente. Entonces, ahora lo vamos a dibujar. Esa cuadratura de 5 grados, es una cuadratura un tanto leve, porque es de 5 grados de diferencia, pero es una cuadratura. Bueno, ese Júpiter en cuadratura, lo que hace cuando está en cuadratura al ascendente, produce excesos de forma física, o sea, en este caso, obesidad. O sea, te da tendencia a engordar cuando hay una crisis o algún problema emocional o alguna crisis mental. O sea, esta cuadratura se activa cuando tenés alguna crisis, cuando estás viviendo una crisis, y este Júpiter lo que hace es darte una tendencia a engordar. Y por eso Milei tuvo esa recaída física y llegó a engordar 120 kilos. Y él de por sí ya es gordito. Aún estando sano o relativamente sano, es gordito. O sea, tiene tendencia a engordar. Justamente por esta cuadratura Júpiter al ascendente. Porque el ascendente es nuestro cuerpo, nuestra forma física. Y Júpiter en Escorpio es intenso encima, o sea, tenés todo o sea, tenés todos los ingredientes para agrandar ese cuerpo. O sea, Júpiter porque expande y Escorpio porque es intenso. O sea, Júpiter en Escorpio es expansión intensa y en cuadratura al ascendente sería una facilidad muy fuerte a engordar y de forma intensa. Y justo dice, en ese contexto llegué a pesar de 120 kilos, pero reviví. Bueno, eso de reviví tiene mucho que ver con Escorpio, porque Escorpio renace de las cenizas, ¿sí? Y dice, me acuerdo de que me compraba una pizza grande y esa era mi comida de todo el día. Claro, se compraba una pizza grande porque, claro, Júpiter, y estando Venus en Escorpio, es el disfruta comer de forma intensa, algo, y con Júpiter en Escorpio es algo grande, expansivo. Bien, en ese momento el único que estuvo conmigo y por eso nadie puede disputarle un ápice es Conan, mi perro. Bueno, ahí tiene que ver con que Milei reemplazó la figura de su padre por su perro. Y bueno, ¿dónde lo sacamos esto? Esto lo sacamos primero volviendo al problema que él tenía con su padre, que es esta relación armónica que tenía Marte-Venus con su padre y su madre, pero esta cuadratura de la Luna al Sol Mercurio es lo que terminaba dañando la relación que tenía Milei con sus padres. Y ese daño emocional que está producido por alguien que está a su lado, o sea, la casa 7 es la persona que tenemos delante, la reemplaza siempre con su necesidad, y las necesidades la tiene acá. ¿Ven? O sea, la tiene en la casa 2. La casa 2 son sus necesidades. Y la tiene en Piscis sus necesidades. Entonces tiene unas necesidades muy sensibles y con mucha hiperconexión con el medio ambiente y los animales. Entonces él necesita un contacto con también sus fantasías, sus sueños, de una forma intensa y apasionada, porque Júpiter es regente de Piscis y Neptuno también es regente de Piscis, y los dos planetas están en Escorpio. Entonces él necesita necesita estar siempre en contacto con su hipersensibilidad y sus fantasías, y es una persona muy sensible en el fondo. Pero también
tenemos que tener en cuenta que como él tuvo ese problema, Luna, cuadratura Sol, Mercurio, que por haber dicho una cosa cuando estaba con su padre, el padre se ofendió, una cosa positiva, porque en realidad estaba hablando de algo de las Malvinas, pero como ese tema no le gustó al padre, se terminó cabreando y lo cagó a trompadas. Bueno, eso es por la cuadratura que tiene acá Luna, Sol, Mercurio. Y al mismo tiempo, esa, ese problema emocional lo quiere reemplazar con la ayuda de alguien, o sea, con alguien que es la casa 7. Ese alguien es la casa 7. ¿Sí? La casa 7 rige a nuestros, o más que rige tiene que ver con las personas que tenemos delante, nuestro socio, nuestro amigo íntimo o nuestra pareja. Cualquier relación que tengamos uno a uno. No son relaciones esporádicas, ¿eh? O sea, la casa 7 es la persona que tenemos delante apenas estamos hablando con alguien uno a uno, ¿sí? Bueno, y justamente ese daño lo reemplaza ¿con qué? Con un animal. ¿Por qué? Porque él tiene, en su casa 4, tiene Saturno en Tauro. Y esto lo que viene a decirnos es que su patrimonio está entre Aries y Tauro. O sea, estas dos cosas son su patrimonio también. Es la forma en como Milei va forjando su hogar. Y por eso Milei tiene un contacto con los perros, con los animales. O sea, le gusta tener un perro como aliado en su casa, obviamente, porque él se siente cómodo en su casa, Milei. Y también, bueno, a ver, claro, porque casa 3 en Piscis es un personaje que no le va a gustar andar moviéndose de un lado para el otro como Aries. Aries lo tiene en segundo signo de la casa 3 y bueno, ese Aries está un poquito débil porque es el segundo signo de la casa 3 y además tiene Quirón ahí, con lo cual eso hace que quizá no sea una persona que le guste salir demasiado, salvo el contacto con el público, ¿no? Que es donde tiene su fuerza, o con los estudios superiores. O sea, él va a tener mucha facilidad para hacer viajes largos, porque la casa 9 tiene que ver con los viajes largos, y de hecho Milei ha viajado a distintos países, y eso tiene que ver por esta casa 9, que tiene mucha presencia astral. Que la casa 9 rige los viajes largos, o tiene que ver con los viajes largos. Pero bueno, volviendo al tema de la relación con su perro, es porque también tiene la luna ahí a punto de llegar a la casa 7, que ya se la considera a la luna en casa 7, ¿sí? Por estar cerquita de la cúspide de la casa 7. Siempre la cúspide, o sea, la barrita que divide la casa, es lo más importante de la casa, porque es el portal donde se manifiesta la energía. Entonces, él necesita un compañero que empatice con él, o sea, que el compañero empatice con él, porque la luna no está en la casa 1, está en la casa 7. Él sería, su ego sería la casa 1, y la casa 7 es el otro que está relacionado con él, o sea, él necesita a alguien que empatice con él, y qué mejor que un animal. Y además él tiene Conan es como él siempre menciona, es un perro grandote que mide no sé cuánto, no sé cuánto mide, pero según dice Milei que es enorme, que es gigante, bueno. Y justo Leo nos viene a decir una persona con mucha presencia, imponente, como un perro grande. Y no hay, digamos, nada más empático que los animales, ¿sí? Que son mucho más empáticos que nosotros. Por eso Milei eligió a un animal como reemplazo de lo que él no tuvo en su infancia. Y eso le sana la herida de esta luna que está en cuadratura al Sol.
O sea que es un conflicto que él tiene con él mismo, porque la luna son sus emociones y el sol es su alma, es su esencia pura y dura. Entonces él tiene un conflicto interno entre su niño y su alma y digamos que lo solventa con una relación donde el otro empatice con él de una forma muy leonina, o sea, muy creativa y muy empática por estar la luna. Y muy biológica también, porque la luna tiene que ver con la biología. Bien, ahora dice, el entrevistador dice, ocupa un lugar importante por sobre y interrumpe Milei diciendo, está a la misma altura que yo y es más importante que cualquier persona. Una vez se incendió mi casa. Yo estaba en un piso alto y tuve que decidir. Esa vez pensé, oh, me muero acá con Conan o salimos juntos. Le dije, mira, Conan, es una situación complicada y necesito que ahora me des bola. Ahí le pregunta el entrevistador, ¿le habla como una persona? Y Milei dice, claro, entonces se me pegó una pierna y salimos los dos. Pensá que es un mastín napolitano de 90 kilos. Hoy no entra nadie más a mi casa que no sea él. Ahí está hablando del tamaño del perro, ¿no? Y pregunta el entrevistador, ¿cómo es eso? Nadie le disputa ese lugar a Conan, dice Milei. Una vez estaba saliendo con una chica que venía a casa y ella se puso mal porque el perro pasó por el cuarto. Me lo hizo sacar. Fue muy loco porque Conan meó toda la puerta de entrada al cuarto. La chica cuando salió se enchastró toda. Desde ese momento no entró ninguna mujer más a casa. Bueno, ahí está hablando del conflicto que tiene de pareja, ¿no? Que casi siempre tiene algún conflicto con algún socio, con alguna pareja. Bueno, acá nos está mostrando, nos está definiendo esta cuadratura. ¿Sí? Esta cuadratura Sol-Mercurio, Luna en casa 7, casa 10. Que yo también tengo una cuadratura entre la casa 10 y la casa 7, pero entre Júpiter y Venus. Bueno, Milei la tiene entre Sol-Mercurio y la Luna. Entonces él tiene conflictos, cada tanto, tiene conflictos con un socio, con una pareja. Por eso él prácticamente le gusta vivir solo. ¿Mm? Le gusta vivir más de su casa 5, que es la que no tiene mal aspectada. ¿Ven? O sea, si bien esta leve cuadratura, Mercurio se la puede llevar esa negatividad a la de 5, pero digamos que no, porque la cuadratura afecta a la 7 y a la 10 y después acá ya va perdiendo potencia. Porque Mercurio es dispositor de este Géminis que está en casa 5. Y entonces Milei afloja toda esa tensión que tiene con su casa 5, que es su forma de divertirse, de coquetear o de sus relaciones sexuales pasajeras, eso tiene que ver con la casa 5. Por eso él siempre hace mucho hincapié en que le gusta divertirse y estar ahí, jugar, y le gusta estar con alguien que lo entretenga, ¿sí? Porque ahí está viviendo su casa 5. Cuando vos estás con Milei divirtiéndote y esto y lo otro, estás usando mucho su casa 5, o sea, no hay compromiso. El compromiso es la casa 7. Por eso él le va del compromiso, ¿ven? Porque lo tiene en cuadratura. Inteligentemente lo hace bien. Bueno, seguimos leyendo. Y ahí pregunta el comentarista, o mejor dicho, el entrevistador. ¿Está en pareja en este momento? Y Milei responde, no, el programa de Andy, entre paréntesis, dice, se refiere a PH de Kuznetsov, se encargó de cargarse a mi novia y se ríe. Y pregunta el entrevistador, ¿fue en relación con lo que contó de su práctica de sexo tántrico y su apodo de vaca mala? Y Milei dice, esa fue otra ex que también me llamó, pero para pedirme los derechos de autor por la frase. Y se ríe. Era muy creativa. También me decía gladiador monetarista. Bueno, ven que Milei tiene esos toques medio como que le gusta reírse o hacer cositas así divertidas. Bueno, eso porque tiene Géminis en casa 5, se le nota eso cada vez que se entretiene. Acá habló el tema del sexo tántrico porque algunos sabemos que Milei daba clases de sexo tántrico, o sea, hacía coaching a las personas para enseñarle sexo tántrico para que mejoren su vida sexual con sus parejas. Y bueno, eso tiene que ver porque el trabajo del día a día, el que no te lleva al éxito, o mejor dicho, el que te limita y no te deja, o te limita, digamos, pero que te sirve para pasar el día a día hasta que logras pasar a la casa 10, o sea, de las 6
a las 7, de las 7 a las 8, de las 9 a las 10 y así sucesivamente. Esa es la casa 6. La casa 6 son nuestras limitaciones. ¿Mm? Y Milei tiene las limitaciones en Cáncer y en Leo. O sea que sus limitaciones del día a día siempre son Luna en Leo y Cáncer. Pero a su vez esta Luna en Leo se proyecta en casa 7, que es el tú a tú. O sea que él probablemente tenía un trabajo que estaba relacionado con servicio de consultoría 1 a 1 sobre el tema del sexo en este caso, pero ¿por qué? Porque justamente la Luna tiene un sextil a Marte y un sextil a Venus. Venus rige el tema del placer y de la seducción, y Marte tiene que ver con la conquista, que es parte de la seducción. Es para completar el ciclo de atracción, necesitas el planeta que atrae, que es Venus. Venus es el símbolo de la atracción y Marte es el símbolo de la conquista. Pero Marte a su vez es conquistado indirectamente por Venus. Marte es el que penetra y Venus es el personaje que abre las puertas a Marte cuando son compatibles, ese Marte y un Venus. Pero bueno, esas dos relaciones, esas dos energías, Marte-Venus, las tienen relacionadas con la Luna en casa 7. Que a su vez, la Luna es regente de su casa 6, que es Cáncer. O sea, regente de Cáncer, que está en casa 6, que son sus limitaciones. O sea, que es a lo que él se tiene que dedicar cuando, digamos, tiene que pasar el día a día hasta que llega al éxito. ¿Sí? Entonces, después igual el espiral se vuelve a, o sea, la rueda zodiacal sigue girando. O sea, una vez que vos llegás a la casa 10, al éxito, o sea, Milei, por ejemplo, ya que estamos hablando de Milei cuando llegó al éxito mediático que tiene ahora y también con el tema de la economía, que él trabaja como economista también, a su vez sus limitaciones siguen estando. Lo que pasa es que ahora son distintas, han evolucionado sus limitaciones, pero van a seguir teniendo que ver con algo cancerígeno y leonino. Entonces, habíamos dicho que la Luna es regente de Cáncer, que la tiene en casa 6, pero a su vez se proyecta en la casa 7 por estar cerquita de la cúspide de la casa 7. O sea que por eso daba clases de sexo tántrico a las personas. Hacía servicio de consultoría con ese tema. Y con eso se ganaba el pan del día a día y con eso podía seguir estudiando y haciendo sus cosas. Y además que ven que tiene un sextil. Tiene un sextil. Ahí lo voy a dibujar. Tiene un sextil. Tiene un sextil de la Luna. ¿Ven? A Marte. Sextil Neptuno-Venus a Marte. ¿Ven? Toda esa energía se canaliza así. Se canaliza, y esta Luna que es regente de Cáncer. Entonces, esa energía se canaliza de esa forma. Y por eso le permitió continuar con sus estudios. O sea, ganarse el pan del día a día. Bien, sigamos leyendo. Acá le pregunta el entrevistador, ¿le va bien con las mujeres? Y Milei dice, ¿y a vos qué te parece? Eso porque su casa 5 está bastante bien. Y ahora el entrevistador le dice, imagino que sí, ¿qué le dicen? Y Milei dice, se acercan mucho por las redes sociales. Me ha ido bien, ahora subió la oferta, pero lo que no tengo es tiempo. Bajó el radio de concreción. Claro, eso que le va bien por las redes sociales tiene que ver con que Mercurio está en conjunción con el Sol, o sea, tiene una fusión muy fuerte entre su comunicación y su alma en su imagen pública. O sea, Internet es la casa 10 y el ascendente. En Internet usamos mucho la casa 10 y el ascendente porque nadie te conoce de cara a cara en Internet. Entonces ahí usas mucho la 10 y el ascendente en Internet. Y él tiene una fortaleza con Mercurio y el Sol, que lo tiene mal aspectado cuando empieza a tener relaciones cara a cara. Pero por eso le va bien en el mundo online, en el mundo del ego, ¿no? Del ascendente y el medio cielo, el mundo de la imagen. Y bueno, ese Sol Mercurio, también este Mercurio pasa a Géminis,
y a su casa 8 que es Virgo, que es lo que termina después, tarde o temprano, compartiendo algo con alguien. Pero claro, ese alguien le dura poco porque tiene una cuadratura Luna, Sol, Mercurio. Pero bueno, digamos que su medio cielo, su ascendente y su casa 5 dentro de todo le funciona para ligar. Pero claro, tiene una cuadratura Júpiter al ascendente, por eso la imagen pública que él tiene, muchas personas no les gusta su forma de expresarse, ¿no? No su contenido, sino su forma de expresarse, pero bueno, porque claro, tiene esa cuadratura Júpiter en Escorpio que es intenso y apasionado, y con esa cuadratura el ascendente hace que tenga problemas de imagen pública o de forma de mostrarse, por lo menos con la forma. Tiene, yo no lo veo nada malo eso porque bueno, soy Escorpio y al ser Escorpio pues, tampoco me interesan las formas, a mí me interesa el contenido, tanto igual como Milei. Bueno, el entrevistador dice, ¿se ve siendo padre? Le pregunta. Y Milei dice, no es algo que quiera. Tengo una vida afectiva completa. Además llevo una dinámica especial. Pensá que nadie puede entrar a mi casa y me interesan solo mujeres divorciadas y con hijos. Uno ya viene de un par de fracasos y haces el learning. Además, cada uno tiene derecho a ser libre. Yo me junto en relaciones donde los dos buscamos pasar buenos momentos. Bueno, eso lo de mujeres que le gustan las mujeres divorciadas tiene que ver con que no quiere compromisos. Y también lo de pasar buenos momentos tiene que ver con que le gusta divertirse en sus relaciones, no le interesa el compromiso. Y eso porque tiene más fortaleza en su casa 5, que no la tiene mal aspectada, pero tiene una complicación ahí con esa cuadratura Luna, Sol, Mercurio en casa 7, entonces siempre trata de evadir el compromiso. Justamente por eso. Y el entrevistador le pregunta, ¿qué fijador uso para el pelo? Y Milei dice, ni me peino. Salgo de la ducha, me seco con la toalla y me subo al auto. Bajo los vidrios y me peina la mano invisible. Vamos a ver qué tiene que ver con eso. Lo de que lo peina la mano invisible puede tener mucho que ver este Sol Mercurio, que está fusionado como Mercurio tiene que ver con las manos, ¿sí? Entonces él capaz que hace una alusión a eso, o hace una metáfora con eso justamente porque tiene esa energía. Milei, él es Libra, al ser Libra tiene una ventaja estética, ¿sí? Porque Libra es estético, es el lado externo de Venus, o sea, es el lado extrovertido de Venus. Tauro, o sea, mi ascendente Tauro, es el lado introvertido de Venus. O sea, Libra es el lado masculino de Venus y Tauro es el lado femenino de Venus. Bueno, son dos energías diferentes. Introvertido no significa ser inferior. Introvertido significa tener una energía que nace de adentro hacia afuera. Y extrovertido es una energía que nace de afuera hacia adentro, ¿sí? Por eso Libra es muy estético, tiene mucha facilidad para elegir trajes, para vestirse, para esto, para lo otro, porque es muy detallista, muy refinado con el tema de la estética, ¿sí? Por eso Milei ven que es como una pinturita, casi como que vos ves, qué facilidad que tiene para elegir esto, como que tiene buen gusto. Bueno, eso es porque él es Libra. Y por eso también, bueno, también hasta tiene una ventaja estética, Libra. Y Venus, que es el regente de Libra, no lo tiene mal aspectado, así que también tiene esa facilidad, tiene una facilidad estética. El único aspecto tenso que tiene con Venus es una oposición, y una oposición es un aspecto bastante tenso, ¿no? Es una tensión que tiene entre su madre y su padre, porque Marte está relacionado con Venus, acá en el sextil, y su familia, porque la casa 4 es la familia. Esta oposición Saturno-Venus, creo que ya la habíamos comentado. Ahora vamos a seguir con el otro artículo, con el otro diario, que es el diario Clarín, que es un poco más completo. Capaz que se repiten algunas cosas, pero he leído cosas que no están en la otra página del perfil. En el diario Clarín dice, un perfil particular, el pasado desconocido de Javier Milei, tríos sexuales, rock, una infancia violenta y quién es su único amigo. Bueno,
acá mencionó algo que no habíamos dicho, que son los tríos sexuales. Eso tiene que ver porque la casa 9 tiene que ver con los clanes, ¿sí? Con cuando entras adentro de una banda o cuando entras adentro de una orgía o cualquier cosa que sea grupal. Pero la casa 9 es la entrada, es cuando vos recién entraste, por ejemplo, entras a una banda, eh, eso es casa 9, pero ahí están todos los trámites, digamos, ahí es donde te van aceptando o no. En el momento que vos te subís al escenario, porque la banda ya te acepta como miembro de la tribu, cuando ya te ponen el título, ¿no? El pianista o el guitarrista o el cantante, ahí ya estás en casa 10, ¿m? Porque ya tenés el reconocimiento social, ya te subiste al escenario. Pero la casa 9 es todo ese trámite que se hace. Por eso también tiene que ver, todo tiene que ver con todo en casa 9, o sea, las creencias, las ideas, la filosofía, todas esas cosas, los estudios superiores, tienen que ver con la pertenencia a un clan, ¿sí? Entonces, si vos tenés fuerte la casa 9, como Milei que la tiene fuerte, tiene mucha facilidad para que el clan acepte, cualquier clan o la mayoría de los clanes puedan aceptar a Milei. O sea, tiene una puerta de entrada muy fuerte Milei con los clanes. Una universidad es un clan porque cuando vos entras a estudiar cualquier carrera, medicina, economía, lo que sea, te tienen que aceptar adentro de esa universidad, aunque no hagas ningún tipo de test, pero vos tenés que acatarte a las normas de la institución. Y todo eso, cada vez que vos vas rindiendo exámenes y vas quedando bien con la institución, eh, significa que te están aceptando dentro del clan. Y cuando ya te dan el título, cuando te recibiste, ya es casa 10, porque ya te aceptaron en el clan, pero ahora te reconocieron que lograste el objetivo del clan, ¿sí? Y por eso la casa 10 es la consecuencia de la 9. Y bueno, como él tiene mucha fortaleza en su casa 9, además de tener fortalezas en los estudios superiores, que las tuvo, que por eso es lo que es hoy como economista, también tiene, bueno, una facilidad para poder pertenecer a orgías o bandas de rock y cosas así. Que a su vez encima su casa 10, que es el resultado de la 9, también la tiene bien. ¿Mm? Salvo la oposición con su familia, que tiene ahí Venus-Saturno, pero tiene con Júpiter en Escorpio, tiene bastante fuerte eso. Lo que pasa es que tiene una cuadratura de Júpiter al ascendente que es un poco, digamos que se la complica su presencia en el escenario o en la televisión. Bueno, el diario continúa diciendo, Javier Milei se convirtió en un auténtico personaje mediático. Llegó a la televisión como un experto economista, pero a pura verborragia. Se convirtió en una figura cotizada por cualquier ciclo televisivo. Bueno, esto, y acá dice, se convirtió en una figura cotizada por cualquier ciclo televisivo que le soporte sus explosiones, descalificaciones y exabruptos. Bueno, este párrafo tiene que ver mucho con lo que hablamos lo que habíamos hablado de Escorpio, que tiene mucha energía escorpiana en su medio cielo, ¿sí? O sea, en la imagen pública. Por eso tiene ese lenguaje, esos exabruptos, ese lenguaje cloacal, como se autodefinió él en algún momento. Porque Escorpio es eso. Escorpio no le importa la forma, porque Escorpio se embarra. Escorpio es un signo que cava bajo tierra, llega a las cloacas y sigue cavando, sigue cavando, sigue cavando hasta encontrar la verdad. ¿Mm? Y te desnuda mentalmente y psicológicamente y físicamente, metafóricamente hablando, porque le interesa ver la verdad tal cual como es, ¿sí? Eso es Escorpio. Por eso algunos signos no lo logran entender a Escorpio, pero la realidad de Escorpio es esa. Por eso Escorpio no es malo ni bueno, es intenso y apasionado. Claro, puedes tener gente mala, intensa y apasionada, pero también puedes tener gente muy buena, intensa y apasionada. O sea, Escorpio es intenso y apasionado y le gusta escarbar y meterse en lo profundo, ¿sí? Para encontrar la verdad, el tesoro escondido. Eso es Escorpio. Y eso es lo que le pasa a Milei en su medio cielo, o sea, en su casa 10, que tiene que ver con su imagen pública, con su reconocimiento social, que a su vez tiene toques o sea, que además es libertario porque su ascendente es Acuario y Urano es regente del ascendente,
que Urano en casa 9 significa ideas liberales, ideología liberal. Porque acuérdense que la casa 9 tiene que ver con los estudios superiores, pero también tiene que ver con las filosofías que uno tiene y con las creencias e ideologías que uno tiene. Y el diario continúa. Así es como semana tras semana se generan nuevos episodios mediáticos con Milei como protagonista. En las últimas hubo dos. Por un lado se enfrentó en Intratables con Nito Artaza, a quien trató de fascista y nazi, y por otro se enfureció con Mariano Lúdica por una imitación suya que el humorista Claudio Rico realizó en polémica en el bar. Bueno, eso es una cuestión que pasó en la tele, pero ya habla de lo que habíamos hablado sobre lo que le pasa con el tema de Escorpio en su carta natal. Pero detrás de este, y el diario continúa, pero detrás de este personaje de extraño look que él muestra en pantalla, habla Luke. Bueno, eso que dice de Luke me paro acá porque tiene mucho que ver, me hace parar acá porque tiene mucho que ver con este medio cielo, Sol Mercurio en Libra. O sea, él muestra un look justamente, ¿por qué? Porque Libra es estético, es look Libra. Y Libra en medio cielo es eso, es mostrar una estética bastante con mucha presencia. ¿M? Porque el sol es la presencia, el que deslumbra. Allí, ahí donde tenemos el sol es donde más impactamos en nuestra vida. Y él la tiene en el medio cielo. ¿M? Por eso todos le ven o todos hacen apología a su cabello, a su peluca, como le dicen el peluca. ¿Eh? O sea, su look, su estética, su Libra que se manifiesta en su imagen pública, en su reconocimiento social. Bien, y el diario continúa. Pero detrás de este personaje de extraño look que él muestra en pantalla hay toda una historia, una buena infancia y una relación quebrada con su padre, quien le propició violencia física y maltrato psicológico durante años. Bueno, también lo del maltrato psicológico tiene que ver porque habíamos hablado que tenía una oposición Saturno-Venus y Venus está relacionado con Marte, que es el padre, y Venus es la madre. Saturno es regente de Acuario, que es su cuerpo, ¿eh? Por eso recibió violencia física, porque recibió maltrato de su padre, que parte de la energía de su padre está en casa 4 y que Saturno está haciendo una oposición a Venus y Venus está relacionado con su padre, que es Marte. Entonces, este Marte, en cómplice con su madre, le crearon, le hicieron un daño físico, porque está Saturno en casa 4, que es lo que Milei vivió en su familia, y Saturno es regente de Acuario, que es su cuerpo, y de casa 12, porque Saturno es regente de Acuario y de Capricornio, y la casa 12 es su inconsciente, ¿m? O sea, su psiquis, su inconsciente. Por este Saturno que está mal aspectado, que está en tensión, en oposición a su madre y a su padre, más que nada a su madre, pero que está relacionado a su padre porque Marte está en sextil con Venus. Por culpa de eso, tuvo esa crisis familiar le generó daños en su cuerpo y en su psicología, en su inconsciente, que es la casa 12, porque Saturno rige a Acuario y a Capricornio. Bien, seguimos leyendo. Dice, nacido en el barrio de Palermo y criado en San Peña en 3 de febrero. La golpiza que marcó a Milei llegó a los 11 años, el 2 de abril de 1982, en plena guerra de Malvinas. El pequeño Javier expresó en voz alta el sinsentido del conflicto y la abrumadora ventaja del ejército inglés por sobre el argentino, algo que enfureció a su padre, colectivero de profesión. Bueno, ahí nos dice que expresó en voz alta. La expresión, cuando vos contás algo, es Mercurio, ¿sí? El sonido que haces con tu voz, o sea, la forma como suena tu voz, es Venus. Porque Venus rige las cuerdas vocales, que rige a Tauro, que tiene que ver con las cuerdas vocales. Pero Mercurio tiene que ver con el habla. Porque Mercurio rige a Géminis, que Géminis le gusta comunicarse y hablar. Y Mercurio rige a Virgo, que es un signo más intelectualoide, ¿no? Más analítico, digo yo. Y Géminis ya es un signo intelectual, pero más dinámico y más extrovertido que Virgo. De hecho es extrovertido y Virgo es introvertido.
Pero bueno, volviendo a la casa 10, Mercurio, Sol, medio cielo significa en relación a la luna. Quiere decir que él de chiquito le gustaba comunicarse, pero eso le generó un problema en su infancia. Por haber dicho eso, que el padre no le gustaba, que no tenía por qué hacer eso el padre, pero bueno, le tocó eso a Milei. Y el diario prosigue. Empezó a pegarme trompadas y patadas. Me fue pateando a lo largo de toda la cocina. De grande dejó de pegarme para infligir violencia psicológica. Contó el economista en una nota con el perfil. Bueno, eso de violencia psicológica lo vimos por estar relacionado Saturno con Acuario casa 1, Capricornio casa 12, que es el inconsciente, la casa 12. Y Acuario es el cuerpo que está en el ascendente. Bien, el diario sigue. A sus 18 años, cuando tomó la decisión de estudiar economía en la Universidad de Belgrano, su padre nunca lo aceptó. Siempre fue muy despectivo para mi carrera. Siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida. Recordó en una de sus visitas a, debo decir, el programa de Luis Novarecio en América. Desde ese entonces, la relación con su padre y su madre, a quien considera cómplice de las acciones de su padre, es nula. Claro, eso es porque, claro, Marte, que es su padre, está en casa 9, que son sus estudios superiores. Eso nos muestra que Marte estaba ahí, estaba atacando a lo que se quería dedicar Milei, que es la economía, que es estudiar economía. ¿Ven? Y además que está en sextil a la Luna, y la Luna está en cuadratura al medio cielo, que es la imagen pública que quería tener Milei. Este Marte le estaba atacando a su imagen y a sus emociones en la infancia, por estar relacionado este Marte con la Luna y con el medio cielo, que tiene Sol Mercurio en Libra. Bien, y el diario sigue. Fútbol y rock and roll. Milei guarda un pasado como futbolista profesional y líder de una banda de rock, dos facetas de su vida que lo enorgullecen. Su acercamiento a Chacarita llegó de la mano de su abuelo, que lo llevaba a la cancha. A los 14 empezó a jugar en las inferiores del Funebrero, siempre como arquero. Bueno, a ver qué más sigue diciendo. Incluso llegó a integrar el panel. Bueno, dice que incluso llegó a integrar el plantel profesional, pero hasta ahí llegó su carrera futbolística. Bien, y eso, lo habíamos dicho que tenía que ver con Mercurio en medio cielo, que Mercurio es regente de las 5, que es como que son sus juegos, sus hobbies, su creatividad, su sexualidad. Y Mercurio tiene que ver con las manos. Y Mercurio, que es regente de Géminis de la casa 5, quiere decir que él que tuvo una tendencia a dedicarse o a jugar con sus manos. Y bueno, y qué mejor que ser arquero para jugar con tus manos. Entonces, por eso no es pura coincidencia. El diario sigue diciendo, corría 1989 y en plena hiperinflación descubrió la pasión por la economía. Así recordó ese cambio en una entrevista con la revista Paparazzi. Veía que los precios subían y que la gente se abalanzaba sobre la mercadería. Y la solución de dignidad me dijo que dejara el fútbol y me pusiera a estudiar. Dejé el deporte por completo y mientras estudiaba tuve una banda de rock por un par de años, hasta que no me dio más la garganta y dejó de divertirme. Bueno, su comunicación está un poco ahí en conflicto con esa cuadratura y la luna, pero tiene mucha energía en su casa 9. Entonces, el sentido de pertenencia a una banda lo tiene bastante fuerte, por eso coincide con lo que comentó ahí, que ya lo habíamos dicho, creo. En 1989 es cuando descubrió su verdadera pasión por la economía. Y pasión, ¿por qué? Porque tiene ese sextil Marte-Venus relacionados, ¿no? Venus en Escorpio, que es pasión e intensidad, placer y pasión e intensidad, conjunto a Marte en Libra, que Marte te da como esa ambición, eso de querer conquistar. Y estando en el área de los estudios superiores, bueno, él tarde o temprano descubrió su pasión por la economía. Y acá dice que hasta que no me dio más la garganta y dejó de divertirme, ¿ven? O sea, siempre hace hincapié a divertirse. O sea, siempre quiere ir a casa 5, ¿ven? Como su mente, de una forma u otra, siempre quiere estar relacionado con la 5. O sea, quiere evadir el compromiso. Pero claro, el compromiso tiene una cuadratura de la luna a la casa 10. Y eso no le conviene. Bien, seguimos.
Dice, el diario sigue diciendo, Everest se llamaba la agrupación que Milei lideraba. Hacían algunos temas propios y covers de Rolling Stone, su banda favorita. Bueno, esa es, su banda favorita tiene que ver mucho con ese sol en Libra que él tiene en el medio cielo, ¿no? Como que le encanta el tema, las bandas que tienen ese look, esa estética, ¿sí? Y esa armonía típica de Libra, porque Libra tiene que ver con la armonía, por eso también a Milei le gusta la música clásica y le gusta las óperas y esas cosas, porque está muy relacionado con Libra. Y con la comedia. Libra está relacionado con la comedia, con el teatro también. Por eso también Milei ha estado en obras teatrales y teniendo fortaleza en Casa 9 tiene una facilidad para poder estar en bandas o en grupos de teatro y esas cosas. Dice, hoy continúa con la idea de formar un nuevo grupo de temas que combinen bases rockeras con letras sobre economía. ¿Ven? Y todo tiene que ver con todo. De vuelta, eso tiene que ver con Casa 9. Por tener esa fortaleza, esa facilidad para formar bandas o para estar dentro de bandas e incluso tener un reconocimiento social por ello, que es la Casa 10. Bien, y ahora dice explosión televisiva, dice el diario. En 2014, plena era kirchnerista, Milei editó junto a su colega Diego Giacomini Maquinita, Infleta y Devaluta, su primer libro. Bueno, los libros son su patrimonio. Cuando uno escribe un libro es un patrimonio porque una vez que ese libro tiene éxito, te empieza a generar un patrimonio financiero donde te da un nivel de éxito y que te permite vivir de las ventas de ese libro, de las regalías que genera esas ventas de ese libro. Eso porque tiene Sol Mercurio en el medio cielo, que está opuesto a el bajo cielo, que es casa 4. La casa 4 es su patrimonio, su herencia, sus herencias, pero en este caso sería el patrimonio porque tiene que ver con los libros, lo que estamos hablando. Y Mercurio rige la escritura, tiene que ver con la escritura. ¿Ven? Y Mercurio justo lo tiene en conjunción con el Sol en el medio cielo. Y toda esa energía pasa en oposición a su casa 4. Entonces eso quiere decir que escribe libros, tiene facilidad para escribir libros y que eso después se termine convirtiendo en su patrimonio. Porque una oposición son energías que son opuestas, que primero es una y después otra, y siempre se va trocando la energía. Es como un tira y afloje todo el tiempo, que a veces puede ser positivo y a veces negativo, depende de qué energías estén involucradas. Para el caso de los libros, bueno, a Milei le va bien, pero por eso. Y además que le entretiene, porque Mercurio es regente de su casa 5, del signo que tiene en casa 5, que es Géminis, y como le entretiene, disfruta también de escribir libros. Bien, pero principalmente tiene esa facilidad para escribir libros por Mercurio y convertirlo en su patrimonio, que es hacia donde va esa energía en oposición a su casa 4, que es su patrimonio. Bien. Ya habíamos dicho que escribió su primer libro y ahora el diario sigue diciendo, eran tiempos en los que Milei se encontraba desplazado en el mundo académico por su prédica liberal y apenas algunos medios les publicaban sus artículos, hasta que le llegó la gran oportunidad en Hora Clave, el histórico ciclo de Mariano Grondona. Así fue la primera vez de Javier Milei, el economista a nivel Dios. Es el título con que se puede encontrar en YouTube a aquel gran debut televisivo en 2015. Bueno, a ver, el tema de su imagen en televisión, ya lo habíamos dicho, que a veces tiene conflictos justamente por esa cuadratura Júpiter al ascendente, que es la imagen que da a los demás. Bien, seguimos leyendo. Milei se presentó como el economista libertario, adscripto a la escuela austríaca del pensamiento económico, y disparó sin concesiones contra Axel Kicillof, por entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner, y toda la clase política, un clásico en su discurso. Ese día estaba enchufado, metí frases que fueron trending topic, fue tremendo, a partir de ahí me empezaron a llamar de varios lugares, destacó tiempo después en una nota con el Confidencial. A partir de ahí le llegó la invitación a niveles sueltos.
el Canal América, su primera participación en un ciclo de aire en la que mostró su furia criticando la teoría económica de John Maynard Keynes. Desde entonces, Milei se empezó a convertir en una figura, acumulando participaciones en variados programas, charlas por todo el país, nuevos libros, obras de teatro, pedidos de selfies en la calle, un auténtico rockstar. Claro, ¿cómo no va a ser un auténtico rockstar si tiene mucha energía en la 9 y en la 10? O sea, en la aceptación de las tribus y el reconocimiento social dentro del rol de esa tribu. Por eso tiene facilidad para estar en obra de teatro y que le acepten ese rol que está en esa obra de teatro, que está haciendo en esa obra de teatro, o que tiene facilidad para entrar a una banda y que el público le reconozca el lugar en esa banda. Y bueno, el público sería Sagitario, ¿eh? Es la casa 11 el público, que es la casa que le sigue a la 10. O sea, después de que te reconocieron socialmente en la 10, en la 11 te aplauden o te pagan dinero. Y esos aplausos o ese pago que te dan los clientes o el público, los aplausos o la atención o lo que te paguen el público, la forma en cómo lo hacen depende la energía astral que tengas en esa casa 11. Y Milei tiene Sagitario. Y Júpiter lo tiene en Escorpio, por eso los seguidores de Milei, yo me incluyo, solemos ser intensos y apasionados por la ideología de Milei, ¿sí? Porque Júpiter rige a Sagitario y a Piscis. Entonces, el público de Milei, yo me incluyo, tiende a ser entre excesivamente intenso y apasionado de sus ideales libertarios. Y de su filosofía libertaria y sus ideales libertarios, porque Sagitario tiene que ver con los dogmas, las creencias, las ideologías, las filosofías, y toda esa energía se manifiesta en cómo nosotros le devolvemos los favores a Milei. Lo hacemos de una forma ideológica, o sea que seguimos su ideología. Ahora seguimos leyendo. El diario sigue diciendo: el heredero de Adam Smith, el Mozart de la economía, el demoledor de keynesianos. Son algunos de los apodos que le otorgaron en este tiempo sus seguidores, capaz de festejarle todas sus teorías y defenderlo en sus polémicas. Claro, le festejamos como si fuéramos adeptos de una secta, pero en el buen sentido de la palabra. Porque claro, el público está en la casa 11 y nosotros, sus fans, somos sus seguidores, somos amantes aférrimos de sus ideales, por estar Sagitario en casa 11. Bien, que Sagitario tiene que ver con los ideales. El diario sigue diciendo: enfrentamientos y exabruptos. Bueno, acá habla de los exabruptos y enfrentamientos que tiene Milei, que ya lo habíamos hablado. Acá resalta en una parte que cuando tiene esos exabruptos se ahorra de todo tipo de diplomacia, con lo cual es un poco contradictorio con su signo solar, porque Libra es diplomático, pero claro, Escorpio no es diplomático, entonces tiene como un baile de energía entre soy diplomático en esencia, el alma de Milei es diplomática, pero la forma en que se manifiesta al mundo es intensa y apasionada y sin forma. O sea, es como un diplomático adentro de una bestia. Eso es Milei. Después acá sigue hablando de los problemas que tuvo en televisión, y ahora habla de su perro. Dice: Conan, su único compañero, a los 33 años, Milei sufrió una importante crisis. Sin trabajo, llegó a pesar 120 kilos, eso es por la cuadratura Júpiter en Escorpio al ascendente en Acuario, esa cuadratura de Júpiter al ascendente. Y ahora sigue diciendo el diario: en ese momento solo contó con la compañía de Conan, su perro, un mastín napolitano de 90 kilos. Está a la misma altura que yo y es más importante que cualquier persona. Nadie le disputa ese lugar, llegó a decir. Bueno, lo del tamaño del perro que elige para su casa es porque la casa, el de Milei, es la casa 4. O sea, el hogar es la casa 4. Depende cómo tengas tu signo. Depende cómo tengas tu casa 4, o sea, qué signos tengas, qué planetas tengas, qué aspectos hagan esos planetas y demás.
es como te gustaría tener o cómo tenés tu casa, te está diciendo. Y como Milei tiene Saturno en Tauro, en oposición a Venus, entonces, este Saturno está relacionado de alguna manera con la crisis que tuvo en su infancia. Él canaliza esta energía de la Luna, el Marte, Venus, la canaliza, vamos a ir dibujando, o sea, esto y esto lo canaliza Tácate acá, a su casa. Entonces, cuando se vuelve a repetir el ciclo, lo que él hace para limpiar eso es justamente buscar algo o alguien que reemplace ese problema que tuvo en la infancia. Ese problema emocional obviamente también, ¿no? Porque está la luna ahí involucrada. Por eso es justamente él elige un ser lo más empático posible para su hogar, ¿sí? Porque está relacionada a toda esta energía. Que todo esto va a casa 4, o sea, a su hogar, a su patrimonio. Y que ser más empático que un animal. Y al estar la luna en Leo, casa 7, nos está diciendo de algo que tenga una presencia biológica muy fuerte, como lo es un animal, ¿no? Porque un animal es mucho, o sea, si bien nosotros somos seres biológicos, pero tenemos, digamos, no tenemos tanta, o sea, nuestra biología está un poco mermada por nuestro intelecto, ¿no? Porque somos seres un poco más racionales que los animales, ¿sí? Pero los animales tienen como con mucho más contacto con su biología. Y además que la luna, al estar en casa 7, en Leo, te está diciendo que le está buscando a alguien. También, ojo, no necesariamente tiene que ser un animal. Pero lo que pasa que Tauro, o sea, la luna en Leo también puede ser una persona, una pareja empática, una pareja que tenga empatía con uno, que tenga empatía con uno. Pero lo que pasa es que como Tauro está en la casa 4, que tiene que ver con buscar, tener la obligación de buscar algo que tenga que ver con la naturaleza para meterlo dentro de tu casa. También puede ser plantas también, o cosas así, o animales. Ahí nos viene a decir eso, que gracias a ese Tauro, ese Saturno que está en Tauro, nos está diciendo, en casa 4, nos está diciendo que Milei siente como una obligación de llenar su casa de cosas que estén relacionadas a la naturaleza. En este caso, un perro. Y además, porque por la relación que hay Luna, Marte, Venus, Saturno. O sea, casa 7, casa 9, casa 10 y casa 4. Y también, bueno, esa combinación nos hace entender de que además de que quiere una compañía que esté muy conectada con la naturaleza, también que a su vez tenga mucha presencia, como un perro gigante y alto, ¿no? O sea, enorme y grandote y alto, como lo es Conan. Porque Leo tiene que ver con una presencia magnánima, con una presencia de rey, ¿no? De imponente. Acá estoy yo, oh, yo soy tal cosa. Pero claro, ese yo soy tal cosa lo tiene en la 7, o sea, en el otro. O sea, él quiere que el otro sea el rey, que le cure esa herida emocional que se le generó en la infancia por culpa del padre. Y de la madre por ser cómplice, según como dice Milei, como cuenta Milei. Seguimos leyendo. El diario Clarín sigue diciendo esto. En ese momento solo contó con la compañía de Conan, su perro, un mastín napolitano de 90 kilos. Está a la misma altura que yo y es más importante que cualquier persona. Nadie le disputa ese lugar, llegó a decir. Y sigue diciendo, una nueva explosión mediática de Milei llegó en 2018, cuando en su paso por PH podemos hablar de Telefe, contó sus experiencias sexuales. Habló de tríos, de sexo tántrico y explicó su apodo en la intimidad, vaca mala. En el Tantra, quien tarda menos de 45 minutos es considerado un eyaculador precoz, explicó ese día, sin ponerse colorado.
Ese contacto con la enseñanza química del cuerpo también tiene que ver, porque como bien habíamos visto antes, esa luna es regente de cáncer que lo tiene en casa 6. La sustancia también tiene que ver la sustancia biológica tiene que ver con cáncer y con la luna. Y al estar en casa 6 es dedicarse a tocar temas, ayudar a la gente, ¿no? Porque la casa 6 es el servicio que nosotros damos a la gente y al mismo tiempo son nuestras limitaciones. O sea, porque un servicio es como digamos, un servicio que tenés para que usás para pagar las cuentas o que usás cuando brindás un servicio para poder pagar las cuentas o poder pagar los impuestos o poder hacer cualquier otra cosa. O sea, cuando tenés un trabajo o un negocio, cualquier cosa que no ha alcanzado un nivel de éxito importante, esa es tu casa 6. Y mi ley por eso hacía coaching a los hombres y a las personas, no sé si a mujeres, pero a los hombres yo sé que sí, sobre sexo tántrico. Les enseñaba cómo mejorar su sexualidad con las mujeres a través del sexo tántrico. Y eso es por eso, porque tiene la casa 6, o sea, él se ganaba el pan con actividades cancerianas leoninas, porque la luna está en Leo y la luna es regente de cáncer, que está en casa 6. Y lo de los tríos, bueno, tiene que ver por eso, porque también tiene una relación Marte-Venus y ese Marte-Venus se expresa también en casa 9. Que la casa 9 tiene que ver con los grupos, con los clanes. O sea, la 9, la 10 y la 11 es todo un paso hacia la fama, ¿sí? Especialmente la 10, que es cuando te aceptan, el reconocimiento social. Bueno, el diario sigue diciendo, la paso bien, no me quejo. En general, las novias me duran 2 meses. Me di cuenta de que cada vez que conocía a alguien que me atraía tenía un conjunto de sensaciones que en realidad son reacciones químicas, que después disminuyen. Cuando entendés esa lógica, disfrutás de los químicos sabiendo que es eso y no dejas de mirar costos y beneficios a rajatabla. Todo eso lo dice Milei, ¿eh? Y nunca superé esa etapa. Le dijo a Paparazzi sobre su relación con las mujeres, a quienes prefiere divorciadas y con hijos, claro. Y justamente, porque él al tener esa cuadratura de la luna al medio cielo, le genera ese rechazo a las relaciones comprometidas, a las relaciones a largo plazo. Esa cuadratura luna medio cielo. Y que le gusta divorciadas y con hijos. Más que nada con hijos, bueno, porque la luna está en casa 7, entonces una persona que tenga hijos está demostrando cualidades cualidades maternales. Y como la luna rige cáncer y tiene que ver con el instinto materno, también puede ser por eso que le dan ganas de siempre estar con mujeres ya ya hayan tenido experiencias maternales o que tengan por lo menos esa cualidad. Y el diario sigue diciendo, con quien estuvo cerca de un año fue la cantante Daniela. Y dice que recientemente anunció su separación, claro, porque esta nota es un poco antigua. Y dice, me gusta cómo habla. Milei dice, me gusta cómo habla, es una persona que me da mucha confianza, es muy inteligente y por sobre todas las cosas tiene un gran sentido del humor. Me hace reír mucho, ven cómo vuelve a decir lo del sentido del humor, o sea, él en una relación él prefiere mucho, en vez de tener compromiso, él prefiere mucho las relaciones eh, eh, pasajeras, o sea, cuando salís con una chica, en este caso. Eso, o sea, él prefiere más el coqueteo, el juego, la diversión, porque claro, su casa 7 está mal aspectada con su casa 10 y le impide, yo sé lo que se siente, eso le impide también le impide relacionarse con sus proyectos porque la casa 10 es el éxito, ¿no? Tiene que ver con el éxito. Bueno, y el diario sigue diciendo, y por sobre todas las cosas, tiene un gran sentido del humor, me hace reír mucho.
Y eso es muy importante en la vida, claro, es muy importante en la vida de Milei, claro, porque esto dice que es muy importante en la vida, claro, pero porque él tiene Géminis en casa 5, ¿sí? Es por eso. Bien, y sigue diciendo el diario, lo elogió la intérprete de Amor Sincero, tema conocido por su estribillo Endulzame que soy café, el día que oficializaron su romance. Pero por unas cuestiones de tiempo, como ambos explicaron, la relación no prosperó y Milei volvió a contar con Conan como único aliado, claro. Porque él cuenta con su patrimonio, o sea, sus libros, sus perros, todo lo que tenga que ver con el hogar y con la familia, con su familia, con lo que él crea, ¿no? En su hogar. No estamos hablando de su padre y su madre, ¿no? Estamos hablando de lo que él va metiendo a su casa, a su patrimonio. Porque su conflicto está entre la 10 y la 7, esa cuadratura que tiene ahí, y entre Júpiter en la 10 y el ascendente. Por eso también se peleó con Giacomini, con Diego Giacomini y su otro socio también. Se habían peleado más que nada con Diego Giacomini. Pero claro, todo tiene que ver con todo, ¿ves? Siempre los problemas son de pareja o de socios. Cada tanto se le pincha la casa 7. Y a mí me pasa lo mismo, porque tengo una cuadratura de Júpiter en medio cielo a Venus casa 7. Bueno, y ahí terminó el diario. Así que bueno, eso es todo lo que acabamos de ver de Milei. Y en resumidas cuentas, tocamos el tema de por qué tiene el fortaleza con sus estudios, ¿sí? Sus estudios superiores, y también su facilidad para que lo reconozcan en el público, por tener fortalezas en casa 9 y casa 10. Pero también tuvo crisis en su infancia con su padre, porque obviamente su padre es Marte, ¿sí? Por ser regente de Aries, que está en casa 4, que es su figura paterna, la casa 4. Y este Marte está relacionado con la Luna en sextil. Pero claro, esta Luna tiene una cuadratura con Sol-Mercurio. Y también este Marte, que es su padre, tiene una relación con Venus, que es su madre. Porque Venus es regente de Libra, que está en el medio cielo, que es la figura materna. Y entonces, esta relación Venus-Marte es lo que nos dice por qué la madre fue cómplice de su padre cuando el padre le estaba haciendo mucho daño a Milei físicamente y psíquicamente. Y al mismo tiempo que en su casa 4 tiene Saturno, que rige su cuerpo y su inconsciente, o sea, 12-1. Porque Saturno rige a Capricornio y a Acuario, que están en casa 12-1. Entonces, todo lo que pasa en su casa de alguna manera le termina afectando a su inconsciente y a su cuerpo. Y por eso también, al tener esta luna en cuadratura a su medio cielo, con el Sol y Mercurio en el medio cielo, esta cuadratura lo que hace es que no tenga facilidad o que se le complique a la hora de crear relaciones a largo plazo, o sea, relaciones comprometidas a largo plazo. Por eso él mismo ahí menciona que sus novias le duran 2 meses, o sea, en realidad eso prácticamente es que no es un noviazgo, sino que está saliendo, es una salidita. Bueno, esas saliditas que tiene a veces es justamente porque tiene su casa 5 bastante liberada de tensiones y porque tiene una facilidad para meterse en el público, ¿no? Para estar dentro de los clanes y para que dentro de cada clan lo reconozcan en el público. Por eso es bueno tener con sus obras de teatro, escribiendo libros, por este Mercurio que está en el medio cielo, que le reconocen socialmente sus libros, porque la gente los compra, y eso le genera un patrimonio en su casa 4, porque está opuesto este Sol Mercurio a su casa 4. Y también, bueno, como economista, claro, porque tiene mucha energía en casa 9, de lo que él estudió, la gente se lo reconoce porque toda esa energía también la proyecta en la casa 10, que también tiene mucha energía ahí.
en casa 10. Entonces, por eso todo el potencial de Milei está en eso, entre su casa 9 y 10, ¿no? Y entre la relación con, bueno, con su soledad en su casa. Justamente por eso él prefiere estar solo, más que nada porque, bueno, por esta complicación de la 7 a la 10, esta cuadratura. Y bueno, y la casa 11 somos nosotros sus seguidores, que somos fieles aférrimos a sus ideales, de su filosofía libertaria, justamente porque Sagitario tiene que ver con los dogmas, las creencias, los ideales, la filosofía, y la casa 11 es como somos, como son sus seguidores. ¿Mm? La 11 y la 12 ya es la consecuencia de la 10. Y ya la 12 es el inconsciente, ya es cuando ya todos te aplaudieron, todos te mimaron o todo el público te dio dinero o te dio atención o lo que sea. Y después de eso, bueno, ya gastas. En la 12 se gasta todo eso. Ya se gasta lo que hay que gastar, obviamente, ¿no? También hay que ahorrar, porque si no mi ley nos mata, como un gran economista. Bueno, y además que, bueno, él también le gusta el tema del cosplay, le gusta el cosplay justamente porque él es Libra y el Libra le gusta lo estético. Además que le gusta la armonía, también le gusta lo estético a Libra. Y además, y mezclando eso el ascendente en Acuario, nos da un personaje que le gusta hacer cosplay, porque en el cosplay está sumando las dos cosas. Acuario, que es exótico o raro, como algunos podrían llamar, pero bueno, a mí me gusta más exótico la palabra, o original. Y Libra es estético, entonces si mezclas una actividad estética y original, te da cosplay. Y bueno, y la luna en Leo, en cuadratura al Sol Mercurio, está diciendo también que tuvo un conflicto entre él, que él tiene un conflicto entre su niño interior, que nunca se sintió querido, porque la luna en Leo cuando está mal aspectada, es un niño que no, que no tuvo la aprobación de los demás, porque Leo necesita la aprobación de los demás. Y cuando está mal aspectado Leo, la aprobación, cuando no tiene esa aprobación de los demás, se siente frustrado. En cambio, un Leo vibrando alto, sí, necesita la aprobación de los demás, pero no se excede, ¿sí? Sino que sabe que cuando sale, en algún momento, le van a dar bola, le van a prestar atención. Pero bueno, la luna en Leo significa un niño, cuando está en cuadratura la luna en Leo, significa que es un niño que no se sintió aprobado por los demás. Y en este caso con su padre, porque bueno, la luna está en sextil con Mercurio. Perdón, está en sextil con Marte, que es su padre. Marte es su padre. Pero claro, la cuadratura esa es lo que termina arruinando todo. Eso sería todo lo que podemos hablar de Milei. Ya no me acuerdo si hice el resumen de la casa 5. Bueno, su casa 5 es así, le gusta, o sea, él toda su vida tiende como a querer, él tiende a desear su casa 4 y su casa 5, por eso ama tanto sus animales, las cosas que tiene en su casa, o sea, su perro Conan, y la casa 5 que es divertirse, le gusta divertirse, entretenerse. Y también le gusta, bueno, también estar en los grupos, los lugares, en los lugares de pertenencia a un clan, ¿no? Ahí es su fuerte. Su fuerte es la 9, la 10, la 4 y la 5. Y bueno, y la 6 también, con eso se pagó los estudios y esas cosas. Así que eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo análisis. Un fuerte abrazo astrológico.